Descubierto, la increíble decisión de una madre que cambió todo para salvar a su hija única. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño barrio hispano, donde las risas de los niños se entrelazaban con el aroma del maíz recién cocido. Sin embargo, para doña Clara, el mundo parecía desmoronarse. La noticia que Valentina, su única hija y su razón de ser, le había traído del médico unos días atrás resonaba en su mente como un eco aterrador, una enfermedad rara, un camino incierto lleno de tratamientos costosos. El pánico se apoderaba de su pecho, mientras su mente se centraba en una pregunta desesperante: ¿qué iba a hacer ahora? Clara, madre soltera de 45 años, había trabajado toda su vida para construir un hogar digno para Valentina, una adolescente llena de sueños que deseaba convertirse en artista. Ahora, el futuro de su hija pendía de un hilo, y el peso de la preocupación la mantenía despierta por las noches. Al mirar a Valentina, con sus ojos brillantes llenos de esperanza, Clara comprendía que debía hacer algo, sin importar cuán alto fuera el costo. Mientras se sentaba en su cocina, preparándose mentalmente para el día, su mente luchaba con las inevitables preguntas: ¿debería renunciar a su trabajo en el mercado, donde vendía sus salsas de receta familiar? ¿Debería asumir riesgos, optar por trabajos agotadores que la llenaban de dudas? La idea de arriesgar lo poco que tenía por el bienestar de su hija se convertía en una batalla interminable en su corazón. La presión económica en su comunidad era aplastante y cada vez más sentía que el mundo la juzgaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada nuevo intento de encontrar una solución, la angustia aumentaba. Las voces de la comunidad, las críticas sobre su ambición, la presión de una vida de sacrificios parecían asfixiarla. En un instante, Clara recordó la sonrisa de Valentina al hablar de su sueño, aquella luz que iluminaba sus días desgastados. La determinación de su amor se convertía en su única guía. Pero cada paso hacia lo desconocido la llenaba de miedo. El riesgo de perderlo todo por intentar salvar a su hija le hacía cuestionar su fortaleza. Cada aplauso vacío en los concursos de cocina, cada mirada de desaprobación que recibía en la calle las dejaba más heridas. Aún así, había una pequeña chispa de esperanza, esa que conocía tan bien, que le decía que debía seguir adelante. Pero, ¿hasta dónde llegaría su ambición? ¿Debería renunciar a su recién descubierta estabilidad por un futuro incierto? Mientras las llamas del fuego crepitan en la cocina, el ambiente se vuelve opresivo. Con la respiración entrecortada, Clara siente que su mundo se desmorona. Un antiguo álbum familiar encontrado en un rincón la insta a descubrir su legado, un legado que podría cambiar el rumbo de su vida y la de Valentina. Todo se apretaba a su alrededor, cada segundo se sentía como una eternidad mientras el tiempo avanzaba sin compasión. Clara sabe que debe decidir pronto, y la angustia de su dilema resuena en su alma. La respuesta está por llegar, y la decisión podría costarle más de lo que jamás imaginó. Mientras Clara hojeaba las páginas del álbum, cada fotografía parecía susurrarle un trozo de su historia. En ellas, su madre había sido una empresaria tenaz, luchando por abrirse camino en un mundo que no facilitaba la vida a las mujeres. Observando esas imágenes, Clara sintió como una mezcla de admiración y miedo la invadía. La determinación de su madre se encarnaba en cada sonrisa compartida, en cada mirada de fuego. ¿Dónde había quedado ese espíritu en ella? Clara se contemplaba como un eco perdido en el tiempo, pero el fulgor en los ojos de Valentina la devolvía al presente. Esa misma tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, Clara hizo una lista de ideas. La decisión de cambiar su camino la estaba acercando a un periodo de reinvención. ¿Podría convertir sus salsas, atesoradas por los vecinos, en un negocio real? La idea burbujeaba en su interior, pero también la llenaba de incertidumbre. ¿Tendría el valor y la capacidad de llevar este sueño a la realidad? Se sentó frente a la computadora, el brillo de la pantalla iluminando su determinación. Comenzó a investigar sobre el emprendimiento, sobre cómo otros, como ella, habían creado empresas desde la nada. Las historias de éxito y los fracasos la impactaron. Comenzó a tomar notas, viendo un horizonte que colocaba un paso más cerca de Valentina y su salud.
Sintió la adrenalina correr por sus venas, una vieja amiga que no había sentido desde hacía años. Las noches sin dormir estaban lejos de culminar, ahora la mantenían despierta con planes y estrategias. La cocina se transformó en su laboratorio de ideas, donde experimentaba con nuevas recetas, probando combinaciones y etiquetando con esmero cada nueva salsa. Clara se vio en la necesidad de involucrar a Valentina. La joven, con su creatividad y su pasión por el arte, tenía una habilidad innata para diseñar etiquetas. Juntas, encontraron una manera de fusionar sus sueños. Para Clara, aquel proyecto no solo era una forma de ganar dinero, era una lección de perseverancia que deseaba impartir a su hija. Era su legado. Sin embargo, el camino no era sencillo y los obstáculos empezaron a surgir. Las dudas volvieron a titilar en su mente. Una semana después, un rechazo formal de un mercado local dejó a Clara con un nudo en la garganta. Esa negativa era un golpe bajo que le recordaba a su ego lo frágil que era su nueva ambición. ¿Qué le diría a Valentina? Tenía que enfrentar su decepción y, quizás, la propia. En un momento de soledad, sentada en la mesa de la cocina, recapitularon el porqué de su esfuerzo. Valentina, tras escucharla con atención, le brindó palabras que encendieron el fuego dentro de Clara. Mamá, esto no es solo sobre las salsas. Es construir algo que nos pertenezca. No estás solas en esto, estoy contigo. Las palabras de su hija resonaron en su corazón. No solo Valentina dependía de ella, ellas se apoyaban mutuamente. La noche siguiente, Clara decidió que no permitiría que un rechazo la detuviera. Se levantó con una nueva determinación, decidió que formaría parte de un grupo de emprendedores locales. Conectar con otros que compartían su experiencia parecía ser la estrategia perfecta para la solidez de su negocio. Así, Clara comenzó a forjar nuevas alianzas, a aprender de las historias de otros que habían navegado por aguas similares. Las primeras experiencias en este nuevo mundo la hicieron sentir nuevamente animada. Los talleres de negocio se convirtieron en su nuevo hogar, y cada objetivo cumplido era una victoria que compartía con Valentina. Pero, como todo camino lleno de promesas, Clara pronto se dio cuenta de que había mayor seriedad en la lucha de crecer. En una de esas reuniones, se cruzó con una figura de su pasado, alguien que había conocido durante los difíciles días de su niñez. Aquella persona tenía una conexión directa con los problemas que enfrentaba. Ahora, la inquietud y la emoción chocaban en su pecho. ¿Era este un encuentro fortuito o las puertas de su pasado se abrían para revelar oscuros secretos que Clara tendría que enfrentar? La incertidumbre se cernía en el aire. Un nuevo destino parecía acercarse. Clara no podía quitarse de la mente el rostro de aquel antiguo conocido. La angustia y la curiosidad se entrelazaban en su interior mientras buscaba cualquier señal dentro de sí que la guiara. ¿Quién sabía lo que aquella figura traía consigo? Su presencia la hacía sentir como si un torbellino arrasara por su mente, desenterrando recuerdos que creía olvidados. Al día siguiente, mientras preparaba salsas en su cocina, Clara no podía concentrarse. Cada jitomate que cortaba la llevaba a pensamientos olvidados sobre su infancia. Aquel conocido había sido un amigo de su madre, alguien a quien ella había confiado sus secretos, sus miedos y sus esperanzas. Reconocerlo en la reunión la fue como un eco que resonaba entre sus decisiones actuales. Lo había evitado en el pasado. Ahora, ¿qué significado tendría su reaparición en su vida? Las salsas estaban tomando forma, pero su mente era un laberinto. Quería encontrar un significado a ese encuentro, saber si había alguna lección que aprender. Tal vez es una advertencia, pensó Clara, tomando un respiro profundo al escuchar a Valentina reír en la sala de estar. Esa risa la anclaba al presente. La esencia de su hija era un recordatorio constante de por qué había comenzado este camino. El peso de sus decisiones impactaría en su vida, y no podía permitir que la incertidumbre la detuviera. Decidió que debía confrontar sus miedos y, más aún, el pasado que había tratado de olvidar. Anotó el nombre del antiguo conocido en su cuaderno de emprendedora, junto con un plan de encuentro. Hablar con él podría darle nuevas perspectivas o, al menos, la claridad que tanto necesitaba. Clara comprendió que su viaje no solo influiría en su futuro, sino en el de Valentina. El siguiente taller al que asistió estaba lleno de energía. Compartía con otros emprendedores sus progresos y desafíos, sus relatos eran un bálsamo en un camino lleno de espinas. En una pausa, se dio cuenta de que podía compartir su situación con ellos. No les hablaría de su rechazo, sino de su anhelo por seguir adelante. Clara sintió que abrir su corazón era la clave para recibir apoyo auténtico. Las preguntas surgían de su entorno,
lo que no había imaginado era la oleada de empatía que sus palabras desencadenaron. ¿Cómo te sientes realmente acerca de ese rechazo?, le preguntó un compañero. Esa pregunta la llevó a explorar sus emociones a un nivel más profundo. ¿Sentía miedo? ¿Desesperanza? Lo admitió, un peso se desprendía de su pecho. Clara, al expresarlo, se sintió liberada, no solo de su carga, sino también empoderada por la conexión que le brindaba compartir su vulnerabilidad. Con el día ya avanzado, una nueva resolución comenzó a tomar forma dentro de ella. Había llegado el momento de hacer su primer producto fuera de casa, un desafío que incluiría la venta directa en el mercado local. Junto a Valentina, su hija le ayudó a diseñar no solo etiquetas atractivas, también estrategias para atraer al cliente. El trabajo en equipo era clave para su pequeño negocio y, más importante, para su relación. Al finalizar la jornada, Clara se sintió como si estuviera a un paso de una nueva vida. Con el corazón acelerado y la determinación renacida, programó un encuentro con aquel conocido. En su mente, la imagen de su madre la animaba a avanzar. Aquella oportunidad podría ser su hilo conductor hacia la superación o tal vez, un aterrizaje en verdades que había evitado durante mucho tiempo. El momento del encuentro se acerca, un roce de nerviosismo y expectativas la acompaña. No sabía lo que la conversación revelaría, pero Clara se la pasaba recordando que enfrentar el pasado podría ser el primer paso para reivindicarse. A medida que la noche caía, dispuesta a aceptar cualquier verdad que la esperara, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿clarificará este encuentro su futuro o traerá más sombras al escenario de su vida y la de Valentina? Clara llegó al café antes de la hora acordada. La calidez del lugar la envolvió, pero su nerviosismo alternaba con la energía que emanaba. Instalándose en una mesa en la esquina, se permitió observar las interacciones a su alrededor, buscando respuestas en la cotidianidad de los desconocidos. Mientras acomodaba sus pensamientos y preparaba mentalmente lo que quería decir, su mirada se detuvo en la puerta, esperando que su antiguo conocido hiciera su entrada. Sentía cómo su corazón latía con fuerza. Había preparado una lista de preguntas, pero en esos momentos, cada una parecía escurrirse entre sus dedos. Se debatía entre la duda de lo que podría aprender de él y el temor de revivir la historia que había querido mantener a distancia. Había tantas posibilidades en la reunión, un camino hacia la reconciliación o un enfrentamiento con la sombra de su pasado. Cuando él finalmente apareció, un torrente de recuerdos la golpeó. La voz de su madre resonaba en su mente, haciéndole notar lo frágil que era ese hilo que unía su presente con un pasado que había jurado enterrar. Al sentarse, la familiaridad de su gesto la hizo dudar. Clara se sintió pequeña, como si el tiempo no hubiera pasado y ella volviera a ser aquella niña desprotegida. Gracias por venir, comenzó él, rompiendo el silencio con un tono que denotaba sinceridad. Ella tragó saliva, su respuesta quedó atrapada en una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, tomó aire y decidió ser directa. ¿Por qué has vuelto ahora? Al escuchar la pregunta, él la miró por un instante, como si sopesara sus palabras. No es fácil de explicar. He estado reflexionando sobre el pasado. Tu madre quería que supieras algo. El hilo de preocupación que se tejía en el pecho de Clara se hizo más fuerte. El rostro de su madre aparecía en su mente, pero las palabras aún no salían. ¿Qué podría ser tan importante? Esta vez, su voz sonó más fuerte, llena de desafíos y dolor. La conversación fluía, pero las respuestas llegaban a cuentagotas. Cada revelación traía consigo más preguntas, y aunque desearía cerrar la herida del pasado, la apertura era dolorosa. Se sumergió en el dolor, pero desde su interior, una chispa de fortaleza comenzó a encenderse. Mientras él hablaba sobre momentos que involucraban a su madre, Clara se dio cuenta de que nunca había sido completamente honesta consigo misma sobre su rencor. Reconocerlo ahora era el primer paso para liberarse. ¿Y cómo puedo avanzar si mi pasado sigue persiguiéndome?, le preguntó, sus ojos afilados de determinación, desafiando los recuerdos. Las palabras del antiguo conocido resonaron en su mente como un eco. El pasado no define tu futuro, Clara. Solo tú tienes el poder de transformarlo. Una revelación abrumadora la invadió, debía dejar ir lo que la había frenado. Mientras continuaban hablando, Clara empezó a ver horizonte donde antes solo había un túnel oscuro y angosto. Cada historia que compartían pareció asentar las bases de un nuevo entendimiento. A medida que se desahogaba en aquel intercambio, la decisión de actuar comenzó a delinearse en su mente, un impulso de crecimiento que pulsaba con cada latido de su corazón. Al finalizar su encuentro, Clara se sintió como si se despojara de viejas capas.
Había dado un paso vital, pero la sensación de alivio era efímera. Mientras se despedían, él la miró con intensidad. Es hora de que encares tu camino, Clara. No temas lo que quedará tras de ti. Con esos significativos ecos resonando en su mente, se dirigió a casa. Una profunda introspección la envolvía, pero una certeza había aflorado, el viaje hacia su propio renacer apenas comenzaba. Ya en su hogar, se sentó con Valentina. Mientras le contaba sobre los aprendizajes de ese día, una idea brillante apareció en su mente. Clara se dio cuenta de que el próximo paso para revitalizar su negocio no solo era producir salsas, sino contar historias a través de cada frasco. Crear un vínculo emocional con sus clientes que las uniera a ella, a su madre y a lo que realmente representaban esas recetas. Así, el eco del pasado la acompañaba, pero ahora como una fuente de fuerza. Clara miró a su hija y le sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Pero su interior aún retumbaba con preguntas sin respuesta sobre lo que aquel antiguo conocido iba a revelar en su próximo encuentro. ¿Podría ese hilo que ataba su historia familiar también convertirse en el motor para su futuro? La incertidumbre latía en el aire. Clara despertó esa mañana con un fuego interno que la impulsaba a actuar. La iniciativa de infundir historias en sus salsas crecía en su mente como algo más que un simple sueño, se sentía como un deber. Cada receta traía consigo trozos de su historia y, más importante aún, de la historia de su madre. Las memorias de su infancia en la cocina eran la chispa que encendía su motivación. Mientras preparaba el desayuno para Valentina, su mente comenzaba a bosquejar la estructura de su nuevo enfoque. Pensó en nombres, etiquetas, y cómo podría entrelazar sus experiencias a través de cada frase en su escaparate. Era la oportunidad de conectar a sus clientes con algo profundo y significativo. La imagen de una historia simple que transformaba ingredientes cotidianos en recuerdos comenzó a tomar forma. Con cada rebanada de pan y cada gota de aceite de oliva, Clara pensaba en cómo su madre los había enseñado a apreciar cada ingrediente. Pero mientras la emoción crecía, también lo hacía la autocrítica. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo esta visión? El miedo a fracasar, a no estar a la altura del legado que había heredado, pululaba en su mente como una sombra. En esa lucha interna, algo se quebró. Clara decidió escribir. Sacó un cuaderno viejo que había guardado en un rincón y comenzó a plasmar ideas. Detalles de su infancia, momentos con su madre, y cómo esos elementos estaban intrínsecamente ligados a las recetas que había aprendido. Uno a uno, los recuerdos se desbordaban y se convertían en palabras. El proceso se transformó en terapia, una liberación que dejaba al descubierto viejos temores y nuevas aspiraciones. Cada página parecía acercarla a la verdad que había escondido bajo el peso del pasado. Reconocer su rencor, sus miedos y ambiciones se sentía, por fin, liberador. El acto de escribir también hizo surgir oportunidades. Notó que había habilidades de comunicación que podía explorar para convertir su negocio en algo más grande. ¿Por qué no ofrecer clases de cocina? No solo para enseñar, sino también para contar las historias detrás de cada receta, involucrando a sus clientes en un viaje sensorial. La idea vibró en su pecho como un tambor, impulsándola a planear. Una vez que Valentina salió al colegio, Clara se sentó frente a su computadora. Las palabras fluyeron más rápido que su pensamiento, y rápidamente diseñó un esquemita simple que palpitaba con entusiasmo. Visualizó su espacio, un rincón acogedor donde las salsas serían la puerta de entrada a una conexión más profunda. Mientras la idea cobraba forma, recordó la conversación con aquel antiguo conocido. Una nueva pregunta comenzó a tomar forma: ¿cuánto de su historia estaba buscando el desenterrar? Podría ser una conexión con sus propios miedos y deseos. No necesitaba estar sola en ese proceso, su viaje también podía ser un camino que otros seguirían. A medida que la tarde avanzaba, el impulso por llevar a cabo sus planes se intensificaba. Pensó en un nombre para las futuras clases, relatos y salsas. Algo en su interior resonó con esa combinación. Era el momento de crear un puente entre su pasado y su futuro, uniendo cada paso con la esencia de lo que realmente quería compartir. Sin embargo, en esos instantes de claridad, una inquietud se apoderó de ella. Era inminente su siguiente encuentro con el antiguo conocido. ¿Qué más había detrás de sus palabras? El eco de sus declaraciones seguía resonando, y la sensación de que había más por descubrir se tornaba cada vez más intensa. El futuro se extendía como un horizonte abierto, lleno de oportunidades, pero también lleno de preguntas. Clara sabía que esa búsqueda personal no solo podría cambiar su vida, sino también la de su hija.
La idea de dejar atrás sus miedos y enfrentarse a lo desconocido pulsaba con fuerza. Tenía que estar lista para lo que estaba por venir. El crepitar de la puerta hizo eco en su mente, pero el verdadero desafío aún estaba por revelar su forma. Mientras pensaba en la clase que podría dar, la inquietud. Cada encuentro la envolvía, empujándola a prepararse para lo que se desataría. Había llegado el momento de enfrentar su historia, pero más importante, el momento de decidir cómo usaría esa historia para construir su futuro. En su pecho, la anticipación ardía, iba a ser un viaje de autodescubrimiento total. ¿Sería capaz de transformar sus miedos en la historia más poderosa de su vida? Clara llegó a la cocina, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con la brisa de la mañana. La luz del sol penetraba suavemente por las ventanas, revelando un manto de polvo danzando en el aire. Pero su mente estaba oscurecida por la anticipación del encuentro pendiente. Una voz interior insistía en que debía estar atenta, no solo a lo que él decía, sino a sus propias reacciones. Mientras se preparaba un café, repasaba mentalmente su propuesta. Relatos y salsas podría ser más que clases de cocina, era un propósito, un hilo conductor hacia algo más grande. Aún así, la duda se deslizó en su mente, ¿estaría realmente lista para darle forma a ese proyecto? Clara sabía que debía ser honesta consigo misma ante este nuevo reto, primero necesitaba entender su motivación. El deseo de preservar el legado de su madre no solo era una cuestión de salsas, se trataba de hacer que cada cliente se sintiera parte de una historia que no terminaba con la última cucharada. Debía decidir si sus temores se convertirían en pilares de su compromiso o en obstáculos que la empujarían hacia atrás. Decidida a no dejar que la incertidumbre la paralizara, preparó un pequeño esquema de lo que quería presentar en la clase. Comenzó a pensar en los tipos de salsas que podía enseñar y las historias relacionadas con cada una. Recordó momentos preciosos con su madre, la risa compartida, el ruido de los utensilios mientras cocinaban juntas. Imaginaba a sus futuros alumnos, no solo aprendiendo sobre sabores, sino también experimentando una conexión emocional con su proceso. Sin embargo, también había un resquicio de miedo que no podía ignorar, el miedo al juicio, al fracaso. Ese antiguo conocido había mencionado algo sobre confrontar su pasado, tal vez el desafío real era enfrentarse a sus propios fracasos y transformarlos en aprendizaje. Clara se dio cuenta de que esa conexión era fundamental. Su historia no era un simple relato, era una fuente de empoderamiento que podía tocar las vidas de otros. Finalmente, se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear con una nueva claridad de propósito. Mientras las frases iban fluyendo, una palabra se repetía en su interior: valentía. Sí, debía tener valentía, no solo para contar su historia, sino para salir de su zona de confort y abrirse al mundo. La puerta sonó y su corazón dio un vuelco. Era él. Clara respiró hondo. Esta se convertiría en una confrontación significativa, una oportunidad para demostrarle no solo a él, sino a sí misma, que podía enfrentar su pasado con la misma fuerza que le estaba imprimiendo a su nuevo proyecto. Él entró con una sonrisa que implicaba un diálogo más profundo de lo que parecía. Clara sintió que el aire se volvía espeso con la tensión del momento. Era el instante que había estado esperando y temiendo a la vez. ¿Utilizaría esta oportunidad para abrir un nuevo capítulo en su vida o se dejaría llevar por las sombras del pasado? La mirada fija de su antiguo conocido le recordó que a veces se necesita la presión del presente para impulsar el cambio. Sin embargo, en su interior ardía una pregunta crucial: ¿sería capaz de hallar un terreno común entre su historia y sus aspiraciones sin sacrificar su esencia? El futuro comenzaba a estar al alcance de su mano. Con una voz que resonó como un tambor, Clara hizo una elección silenciosa, dando un paso hacia lo desconocido. La conversación estaba a punto de abrir un abanico de posibilidades, pero también de desafíos. ¿Podría este encuentro ser el inicio de un viaje transformador, o terminaría siendo otra confrontación de sus temores? La inquietud se cernía sobre ellos, y Clara estaba lista para enfrentarse a las verdades que se esconderían detrás de esa puerta. Las palabras fluyeron en el aire, pesadas y llenas de significado. Clara miró fijamente a su antiguo conocido, intentando descifrar la mezcla de confianza y vulnerabilidad que ambos estaban transmitiendo. Se dio cuenta de que no solo estaba frente a una persona del pasado, sino ante un espejo que reflejaba sus propios temores y aspiraciones. Clara, he seguido tus avances, comenzó él, cada palabra un paso hacia la apertura que ambos necesitaban. La idea de relatos y salsas es poderosa. Tengo que admitir que me emociona, pero también me preocupa. Su tono era serio,
como si cada frase fuera una invitación a explorar sus inseguridades. La pregunta era clara: ¿sería capaz de aceptar la crítica y usarla como una palanca para su crecimiento? Clara sintió una oleada de defensiva surgiendo desde su interior. Sin embargo, recordar su promesa de valentía la hizo respirar hondo y responder: lo entiendo, y es justo lo que busco, confrontar lo que hay detrás de este proyecto. No quiero hacerlo solo como un regreso a lo que conocía, sino como un renacer. Mientras hablaba, sintió como sus palabras resonaban más allá de la conversación. Dentro de ella, empezaba a nacer una nueva Clara, una que no temía enfrentarse a sus propios límites y vulnerabilidades. La conversación se transformó en una danza entre ideas y emociones, ambos navegando por el mar de sus pasados compartidos. La revelación llegó en un susurro: lo que más temo no es el fracaso. Es no intentar lo suficiente, le confesó. En ese instante, Clara comprendió que toda su vida había estado anclada en el miedo a la decepción, y ahora estaba decidida a desatar esas cadenas. Cada salsa que preparaba en su mente no era solo un plato, cada una era una metáfora de sus luchas, un recordatorio de la transformación que quería vivir. ¿Y si fracasas?, preguntó él con sinceridad palpable. Sin embargo, en lugar de responder con temor, Clara encontró en su interior la seguridad que le brindaba su propósito. Si fracaso, será un aprendizaje. Además, cada error será parte de la historia que cuento. Ambos quedaron en silencio, sus miradas entrelazadas en un entendimiento renovado. La conversación se tornó hacia sus respectivas historias de fracasos y aprendizajes, cristalizando su deseo de avanzar en sus proyectos desde un lugar de autenticidad. Cada anécdota personal se entrelazaba con la otra, forman una red de apoyo y reflexión. Mientras compartían momentos de revelación, una chispa de conexión emocional encendía el ambiente. Clara se dio cuenta de que ese encuentro no era solo un desafío, sino también una oportunidad para reclamar la narrativa de su propia vida y de su madre. Era un momento para recordar que, en la cocina, como en la vida, a veces las combinaciones más inesperadas dan lugar a los resultados más sorprendentes. La conversación fue fluyendo, y las ideas comenzaron a solidificarse. Nació un esquema más claro para su proyecto, uno que combinaba la belleza de la cocina con las lecciones aprendidas en la vida. Clara comenzó a visualizar una clase no solo de preparación de salsas, sino un intercambio de historias, donde cada participante podría aportar un fragmento de su vida. Sin embargo, a medida que avanzaban en sus planes, Clara sintió que algo más profundo estaba atrayendo su atención. Un eco de experiencias pasadas reverberaba en su mente, la tensión entre el deseo de compartir su historia y el miedo a ser juzgada por ello. Había más que confrontar que solo sus inseguridades, era la percepción que aún tenía de sí misma en el espejo de los demás. La ventana abierta de su cocina reflejaba la luz cálida del atardecer, simbolizando un cambio irreversible. Clara sabía que este era un momento decisivo. La conversación estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de intensidad, donde no solo compartirían sueños, sino que también tendrían que confrontar realidades que desearían evitar. Sin previo aviso, un dilema apareció frente a ella: debía decidir si estaba lista para abrir su historia, asumir sus fracasos y permitir que su madre formara parte de ella, más allá de una simple memoria. Era una decisión que podría desatar una corriente de autoaceptación, pero también una que la podía llevar a enfrentar su mayor miedo. Un instante suspendido en el tiempo, mientras Clara miraba hacia su futuro, preguntándose, ¿estaba realmente preparada para dar ese paso, o permitiría que su pasado continuara ofuscando su camino? Clara se sintió atrapada en una tormenta de pensamientos y emociones. La idea de abrir su historia ante los demás era abrumadora, como si cada palabra que pudiera pronunciar fuese una puerta hacia el pasado que había tratado de cerrar con tanto esfuerzo. Esa vulnerabilidad, tan temida, comenzaba a parecerle la única forma de sanar. Aquel diálogo lleno de anhelos y dudas la llevó a un punto crucial de su vida. La voz de su compañero resonó en su mente: cada error será parte de la historia que cuento. Era un recordatorio potente de que los fracasos podían ser instrumentos en la creación de una narrativa más rica, pero la realidad más cruda era que la historia de su madre, una historia llena de sacrificios y desilusiones, era una carga emocional que Clara había llevado durante demasiado tiempo. Con un suspiro profundo, Clara comenzó a esbozar mentalmente el programa de clases que quería implementar. Los encuentros no solo serían espacios de cocina sino también de confesión, de desahogo, donde cada participante tendría la oportunidad de compartir sus vivencias mientras aprendían el arte de las salsas. Pensar en ello la entusiasmaba y aterrorizaba a la vez. Cuantos más se atrevan a compartir, más se ahondaría en su dolor y sanación conjunta. Sin embargo,
¿Estaba realmente lista para ser tan transparente? Un nuevo dilema se planteó ante ella. ¿Podía ser genuina en su visión sin dejar que sus propios traumas la paralizaran? En su mente, las imágenes de las clases de cocina de su madre emergieron, con el aroma del ajo y la albahaca impregnando la habitación, la risa de los amigos, la alegría en las caras de los invitados. Aquel era un recuerdo positivo, pero también venía empañado de la tristeza de su ausencia. Clara entendió que cada salsa que preparaba en su mente era como construir un puente hacia su madre, un intento por comprenderla mejor, por honrar su legado. De repente, la mesa repleta de ingredientes que proyectaba en su interior se convirtió en un símbolo de su lucha. Habrían salsas picantes, dulces, agridulces, cada una representando una lección aprendida y una emoción recobrada. Si podía permitir que otros compartieran sus historias a través de la cocina, tal vez así podría también lidiar con la suya. Pero el miedo a ser juzgada por ello, la posibilidad de decepcionarse a sí misma, se le antojaron como monstruos acechando en la oscuridad. Un crujido en la cocina la sacó de su ensueño. Era el sonido del fuego llamando la atención sobre las salsas que había dejado a fuego lento. Clara se acercó, sintiendo la calidez del hogar, la energía de los ingredientes combinándose. Era un recordatorio palpable de que con el calor y el tiempo, aún los elementos más dispares podían crear algo nuevo y delicioso. Podía ver cómo cada momento de su vida, cada dolor, cada pérdida, podía ir junto a sus alegrías, ampliando su capacidad para conectar no solo con los demás, sino consigo misma. Esta clase será mi confesionario, pensó. La idea empezó a tomar forma en su mente. Clara decidió darle un nombre, Salsas y Recuerdos. De inmediato, sintió un impulso de actuar. Comenzaría a planear encuentros, a establecer conexiones. Pero aquel acto de emprendimiento requería más que ganas. Pasaría por un proceso consciente de exposición y sanación, que la empujaría a mostrar su vulnerabilidad ante strangers y amigos. Más allá de la cocina, aquel concepto la emplazaba en una encrucijada emocional. Tenía que decidir si estaba lista para invitar a los demás a conocer su historia. Mientras la idea se asentaba en su mente, Clara se sintió un poco más fuerte. La resolución empezó a reemplazar al miedo, aunque no sin una pizca de duda. Quizás el verdadero meta no sea solo cocinar, sino aprender a vivir y permitir que otros lo hagan también. Pero, ¿y si al final, todo lo que logre hacer exponga más de lo que estoy dispuesta a compartir? Clara sintió que era el momento de dejar de lado su miedo, pero lo que no sabía era que cada paso hacia adelante la llevaría a descubrir realidades aún más profundas, una verdad que había estado huyendo. El eco de sus pensamientos resonaba en su pecho. ¿Y si el mayor descubrimiento es la valentía de enfrentar el dolor? Mientras tanto, la última pregunta emergió en su mente, casi como un susurro entre las salsas burbujeantes. ¿Podría encontrar el equilibrio entre la autenticidad y el miedo al fracaso, y así construir un espacio seguro tanto para ella como para los demás? La búsqueda por la respuesta comenzaba a dibujarse en el horizonte de su vida, un camino de descubrimiento en el que, quizás, lo más desafiante aún estaba por llegar. Con el paso de los días, Clara se sumergió en la planificación de Salsas y Recuerdos. Cada jornada estuvo marcada por una mezcla de entusiasmo y ansiedad que la acompañaba como una sombra. El primer reto consistía en definir qué temas explorarían en cada encuentro, y más allá de los salsas, deseaba incluir aspectos que se conectaran con vivencias personales. El proceso de desentrañar su propia historia, sin embargo, le exigía introspección, enfrentándose a recuerdos que había mantenido bajo llave. Mientras armaba ese programa, se dio cuenta de que su madre había encontrado en la cocina un refugio, y que cada salsa que preparaba era un pequeño homenaje a su vida. Clara decidió que en cada clase invitaría a que los participantes compartieran su propia historia sobre la comida, como un plato les recordaba a alguien querido o un sabor los transportaba a un momento feliz. Así, la cocina no sería solo lección, sino terapia colectiva. Sin embargo, cada idea que anotaba en su cuaderno la llevaba de vuelta a sus inseguridades. A menudo se detenía, sintiendo que la exposición de su interior podía transformarse en un arma de doble filo. Si compartía sus bofetadas del pasado, ¿no se estaría exponiendo al dolor de nuevo? Pensamientos de duda la asaltaban. ¿Quién se interesaría por mi historia de vida? ¿No sería un error hablar de lo que he intentado mantener a raya? A medida que avanzaban las semanas, empezó a poner en práctica su concepto. Se acercó a viejas amistades de su madre y personas con las que había compartido algunas de sus vivencias. Al principio, las respuestas eran variadas. Algunos se mostraban receptivos y emocionados, otros escépticos sobre la idea de un taller que combinara cocina y narración personal. Clara sintió que el eco de su madre rondaba en ella,
como un empuje silencioso a seguir. El día del primer encuentro se acercaba, y la noche anterior se enfrentó a una tormenta interna. Clara no podía dormir, sentía que un viejo monstruo regresaba a atormentarla, el miedo al juicio y la inseguridad sobre su capacidad para transformar su historia en algo positivo. Al levantarse, se miró en el espejo, recordando los momentos en los que había tenido que cocinar a la fuerza como niña, sintiéndose impreparada. Hoy no voy a ser esa niña, se dijo en un susurro, dispuesta a hallar en sus palabras el poder para sanar. Preparó una salsa que había aprendido de su madre, y mientras picaba los ingredientes, la familiaridad del acto le otorgó un nivel de calma y claridad. Llegado el día del encuentro, la sala estaba decorada con elementos sencillos, utensilios de cocina, fotografías de platos y, sobre todo, un espacio reservado para que cada uno pudiera dejar su marca mediante historias vivas. Al ver a los participantes ingresar, su corazón comenzó a latir con una intensidad que ella misma no reconocía. Momentos previos al inicio, sintió un ligero temblor en las manos. Pero al mirar a la audiencia, vio en sus rostros una mezcla de curiosidad y expectación. Con una profunda respiración, abrió la boca, y las palabras empezaron a fluir. Era un inicio consciente, un paso hacia la vulnerabilidad que nunca antes había contemplado. Al hablar, se dio cuenta de que cada frase era un acto de coraje. No solo se abría al mundo, sino que también le otorgaba a su madre un lugar al que pertenecía. Sin embargo, mientras compartía su historia, llegó la inquietante revelación. La conexión que buscaba con los demás podía no ser fácil de manejar. En ese instante, una voz en el fondo de su mente surgió: ¿qué pasará si a la gente no le importa? ¿Y si solo estás recibiendo piedad y no validación? La clase transcurrió entre risas y momentos de silencio reflexivo, pero Clara entendió que su desafío no era solo una cuestión de vulnerabilidad, también era aprovechar su propia autenticidad sin sacrificar su paz interior. Contemplando el mare magnum de emociones en la sala, sintió que estaba en el borde de algo mucho más profundo, un descubrimiento que prometía sacudirla hasta sus raíces. Mientras los participantes comenzaban a hablar sobre sus propias historias, una inquietud la atravesó. ¿Podría estar lista para las revelaciones que se avecinaban, tanto dentro de sí misma como en los que la rodeaban? La respuesta empezaba a gestarse, y la certeza de que este camino no sería fácil, se manifestaba palpable. ¿Sería capaz de enfrentar los ecos del pasado si cada testimonio también le devolviera su propio dolor? La búsqueda de respuestas parecía tan urgente como necesaria, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Sin embargo, Clara no estaba sola. Se encontraba rodeada de almas que, al igual que ella, deseaban sanar. ¿Sería suficiente ese apoyo para desatar lo oculto y permitir que surja la verdad? Su corazón latía más fuerte mientras pensaba en las posibilidades, y ella sabía que estaba a punto de embarcarse en una odisea emocional que podría cambiarlo todo. Clara se encontraba en la cúspide de su transformación. Había enfrentado sus miedos, tejió historias con su madre y la cocina se había convertido en el lugar donde sus anhelos y recuerdos se alineaban en cada mirada de Valentina. Con la última clase de salsas y recuerdos en la memoria, Clara miró el frasco de salsa que había preparado especialmente para ese día. Más que una receta, era un símbolo de su lucha, de su crecimiento. Esa mañana, al despertar, un aire renovado llenaba su pecho. La mente de Clara vibraba con creatividad y determinación. No solo había compartido su propio viaje, sino que cada historia de los participantes le había mostrado la poderosa conexión que los unía. Ahí, en la cocina, rodeada de personas que se abrían a ella con historias conmovedoras, la inseguridad había dado paso a la valía. La risa que antes solía evadir, ahora resonaba con autenticidad. Clara había decidido que las clases serían solo el comienzo. La chispa de inspiración la llevó a escribir un libro de recetas que incorporarían las historias contadas en sus talleres, una obra que no solo preservaría su legado, sino que también resaltaría el valor de cada voz que había pasado por su cocina. Con cada palabra que brotaba en las páginas, Clara sentía cómo los hilos de su vida se entrelazaban, formando un tapiz que con cada éxito podía compartir con Valentina. Los días se convirtieron en semanas y el libro comenzó a tomar forma. El proceso se sentía como una catarsis. Mientras narraba, era más que una madre que soñaba con un futuro para su hija. Clara se proyectaba como una mujer realizada, con un camino claro. Las recetas que antes habían sido conexiones con el pasado, ahora se convertían en una hoja de ruta hacia el futuro. El momento culminante llegó cuando Clara recibió una invitación para presentar su libro en un festival literario local. El pensamiento de pararse frente a una audiencia le provocaba nerviosismo. Sin embargo,
el eco del apoyo que había encontrado en sus clases la abrazaba con fuerza. Esta era su oportunidad de brillar. El día del evento, al ver a su hija entre el público, Clara sintió que nada podría detenerla. Sunrenada por el amor, la emoción y la adrenalina, subió al escenario, la presentación fluyó como una salsa bien sazonada. Clara hablaba de sus miedos y victorias, mientras su voz resonaba entre la multitud. El miedo al juicio se esfumó al compartir la esencia de su vida y sus aprendizajes, al igual que los secretos que se mostraban al cocinar. Su autenticidad capturó al público, era una mujer llena de vulnerabilidades, pero también de una fortaleza inquebrantable. Las miradas de conexión eran ahora validaciones de su travesía. Al finalizar, varios asistentes se acercaron a compartir sus propias historias. Clara se sintió abrazada por la comunidad que había construido, un círculo de apoyo que giraba alrededor de su experiencia compartida. Las palabras de cada uno resonaban aún más, reafirmando que su misión era válida, había creado un espacio de revelar emociones a través de la cocina. Mientras Valentina la abrazaba después del evento, Clara comprendió que su éxito no solo era el resultado de su trabajo duro, sino la transformación generada por la conexión genuina con la gente a su alrededor. Desde aquel día, Clara no solo había acumulado seguidores en su camino emprendedor, había cultivado un legado que continuaría con los momentos compartidos en su cocina. La confianza que había florecido en su interior la había llevado a establecer un negocio viable y auténtico, cimentado en la empatía. Clara y Valentina empezaron a planear un nuevo proyecto, un espacio culinario que combinara clases de cocina y narración de historias, un lugar donde las emociones y la gastronomía se entrelazaran en un solo viaje. Clara miraba hacia atrás, consciente de las tormentas que había navegado, y comprendía que cada elección realizada había construido no solo una vida digna, sino un sentido pleno de pertenencia. No tenía todas las respuestas, pero había descubierto el poder de contar su historia y el de los demás, y así abrió nuevos horizontes para el futuro. Mientras el sol se ponía tras el horizonte, Clara sonrió, sintiendo que había alcanzado lo que siempre había deseado, no solo proteger la salud de Valentina, sino también empoderarla para volar con sus propias alas. La vida podría seguir desafiándola, pero sabía que ahora tenía las herramientas suficientes para seguir adelante. No esperen ni un segundo más para compartir, sus historias privadas pueden ser el catalizador del crecimiento de alguien más. Suscríbanse inmediatamente al canal, este es el momento de mostrar su apoyo a estas narrativas de superación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y validen esta conexión entre cuentos de vida. Comenten sus reacciones y teorías sobre las historias que hemos compartido. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.